Me voy a la legislatura porteña, un edificio hermoso, para entrevistar a Gabriel Solano, que es legislador por el FIT, por la izquierda, ¿no es cierto? Y él tiene definiciones muy críticas sobre la ciudad y sobre lo que debería hacerse, y ya hace varios periodos que es legislador, una contracara de lo que siempre hablamos semana a semana. Pero vale la pena que atentamente escuche este mano a mano con Gabriel Solano. Gabriel, ¿cuándo se acaban los cortes en la ciudad? Venía recién para entrevistarte acá en la legislatura porteña y cortes. Y el porteño es como que ve que continuamente hay cortes y le impiden circular. Mira, no creo que se acaben tan rápido porque los problemas sociales aumentan, no disminuyen. Cuando vos venías para acá, ¿qué corte había? Un corte de los trabajadores residentes y concurrentes de los hospitales públicos de la ciudad. Porque no solamente cortan los desocupados, residentes y concurrentes de los hospitales públicos de la ciudad. Cobran una miseria, jornadas laborales que son extenuantes, se la jugaron en la pandemia y no se le reconoce. Vos fíjate que los concurrentes de la ciudad de Buenos Aires, la mayoría dedicados a salud mental, no cobran nada. Cero. ¿Quién es el responsable? Eso depende de quién es la parte patronal. La red de Quirós, concretamente en este caso. Pero si das la otra vuelta, hay trabajadores del Estado que están movilizando hoy. Ayer hubo, acá cerca, los vi de acá del despacho, jubilados que hicieron también una marcha. Porque ayer fue el día del jubilado. Hicieron una marcha porque los jubilados están ganando hoy, unos 42.000 pesos que no llega a la canasta de indigencia. La mayoría de los jubilados, 5,5 millones, ganan 42.000 pesos, no llegan a la canasta de indigencia. Entonces, obviamente, quien pasaba por acá dijo, che, hoy los jubilados, mañana los residentes y concurrentes, después el martes que viene paran los médicos municipales de la ciudad, mañana paran los docentes. Bueno, no es un problema de tránsito, es el problema de un pueblo que a mi gusto, con todo derecho, y por suerte lo hace, no se deja atropellar. A mí me parecería muy negativo que un pueblo como el argentino, que se someta a semejante nivel de atropello, de ajuste, se condena a la pobreza más del 50% de nuestros pibes, no haga nada, me parecería muy negativo. ¿Da resultados? O sea, después de los cortes, de las medidas así, de acción directa, ¿obtienen resultados en este caso los residentes? ¿Les aumentan? Los psiquiatras tienen más salario, a veces sí, a veces sí, a veces no. Hace 3 días que estamos acá pidiendo una reunión con un ministro que le vamos a poner el fantasma a Zabaleta. Hace 3 días que no viene a trabajar acá. Tiene que venir a trabajar, este es su lugar de trabajo. Acá hay miles de personas y en todo el país, en 24 provincias, están reclamándole a su ministerio. Parece que no existimos. Pero Massa vino a ordenar un poco las cuentas del Estado y consiguió apoyo de Estados Unidos y está ordenando las cuentas a nivel local acá en la República Argentina. ¿Cómo lo ves? No, tengo una visión de que está desordenando todo. En materia de orden fiscal, quisimos dejar claramente una primer señal en el momento que decidimos suspender los adelantos transitorios como mecanismo de financiamiento del Estado y además empezar a recorrer el camino de devolución de esos adelantos transitorios al Banco Central de la República Argentina. Está desordenando. Sí, a un nivel que es un escándalo. Porque cuando yo hablo de ajuste, te quiero precisar una cosa, no quiero ser mal entendido, pero la palabra ajuste se usa mucho y se la puede comprender de una manera muy simplista. El ajuste es a los de abajo, no a los de arriba. Mirá lo que acaba de pasar con el dólar soja. Vos, si tenés una farmacia y comprás, viene el proveedor, te da el diclofenac a 50, ¿lo podés vender a 30? No, es imposible. Porque quiebra la farmacia. Si el Banco Central le compra a 200 pesos el dólar del sojero, ¿cómo es que lo vende a 140 después al importador? Una farmacia, un kiosco, una veterinaria, nadie podría trabajar vendiendo el producto por más barato de lo que lo compra. Es imposible, es imposible. El Banco Central sí. ¿Sabes cuánto le hace por ese Banco Central? 300.000 millones de pesos. ¿Sabes cómo lo hace, cómo lo cubre? Emitiendo. Está desordenando la cuenta. En una inflación de 100%. Vos emitís 300.000 millones de pesos para dar a los ojeros, vas a tener más inflación. Tal es así que inmediatamente, ¿qué fue lo que pasó? Empezó a aumentar el dólar nuevamente. Inmediatamente. Acá se está, y ahora viene el dólar Malbec, el dólar para los mineros, el dólar para el litio, el dólar para este, el dólar para el otro. Se está armando un proceso devaluatorio que en un cuadro inflacionario tan grande que tiene Argentina, del 100% o un poquito más, ya creo que va a ser más del 100% este año,
Si te vas a una inflación de 150 o 200%. Argentina está al borde de una hiperinflación. Volvamos a la ciudad. ¿El porteño vive bien para vos, te No. parece? ¿Qué le falta? De todo. Primero, entrada en la Hay dirección. escuelas, hay hospitales. De hecho, el resto del país viene a hacerse atender acá. Bueno. Viene a estudiar acá. Si vos me querés comparar con el catamarqueño, quizás viva un poco mejor. Pero eso no significa que viva bien. Yo no quiero comparar con el resto del país. Quiero comparar con las posibilidades que tiene que tener un pueblo de verdad. Pero yo empiezo por el siguiente, el salario. Entrar a la dirección estadística de la Ciudad de Buenos Aires. Tener el promedio salarial de la ciudad. Es bajísimo. Es bajísimo. ¿Cuánto gana una enfermera en un hospital público de la ciudad? Hoy, 75.000 mangos. ¿Cuánto gana un alquiler de la Ciudad de Buenos Aires? Eso. ¿Cuánto gana un docente de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuánto gana el trabajador público de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuánto gana un empleado de comercio de la Ciudad de Buenos Aires? Vos fíjate lo siguiente, mirá, en la Ciudad de Buenos Aires es carísimo vivir. El índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires acumuló en los primeros 7 meses del año una suba del 53%. En agosto, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires desaceleró al 6,2%. En julio había saltado al 7,7%. Pese a esto, la variación acumulada se ubicó en el 53% anual. El punto más crucial de todos hoy es el tema habitacional, el que genera mayor tensión. ¿Qué haces con la falta de hogares, de casa o con los alquileres? Bueno, los alquileres hoy consumen en muchos casos casi la totalidad de un ingreso. ¿Y qué haces para revertir eso, Bueno, vos como legislador porteño? Nosotros tenemos un montón de proyectos presentados al respecto. Porque la Ciudad de Buenos Aires, acá hay que tener un diagnóstico. Acá faltan viviendas, sí, en parte, porque hay muchas vacías. Muchas vacías. Yo siempre digo, para que se vea la magnitud del desorden que existe, es que hoy la Ciudad de Buenos Aires tiene la misma cantidad de habitantes que en la década de 40 del siglo pasado. 3 millones. 3 millones. Es decir, pasaron, ¿cuánto? ¿80 años? Tenemos 3 millones. Ahora, la ciudad no es la misma que en la década de 40 del siglo pasado. Es otra ciudad, hay construcciones por todos lados. Es decir, que hay muchas viviendas, muchísimas vacías. Hay distintas estimaciones de cuántas viviendas vacías hay. ¿Tenés un dato? Mira, hay uno que me parece que es exagerado, que fue el del censo 2010, que habla de 500.000. No me suena, porque la metodología es que vos tocabas el timbre y no salía nadie. Ah, bueno, claro. La otra metodología, que es la que más se usa en todo el mundo, es cuando te da cero el gasto de luz y de gas. Es decir, nadie... Claro, sí, algo tiene que consumir. Algo tiene que consumir. Hay alguien ahí, prende la luz, prende gas. Claro. Eso da unas 150.000. Es la que hizo la Defensoría del Pueblo. Claro. Es mucho 150.000 viviendas. Pensá que a 3 personas por vivienda estás hablando de viviendas para casi 500.000 personas. ¿Y qué haces con esas 150.000? Bueno, entonces acá tenés que lograr... Viviendas desocupadas. Desocupadas. Tenés que lograr que se pongan en alquiler. ¿Cómo estimulás al Nosotros propietario para que nosotros pensamos que la lo oferta en siguiente. alquiler? ¿Qué pasa? El propietario tiene que cobrar más, pero el trabajador no lo puede pagar porque el salario que tiene es bajísimo. Históricamente se estima... Los dos tienen razón. ¿Cómo? Coincidís que los dos tienen razón. Uno tiene una inversión que necesita Bueno, por mínimamente eso, una pero, rentabilidad y la otra, siempre obviamente, los bancos tiene que estimaban pagar que con crédito para vivir. hipotecario, en los bancos, vos no podías pagar más del 25% de tu salario como cuota, porque después tenés que comprar la comida, la alimentación, la vestimenta, el traslado, o sea, no te puedes gastar el 70% de la vivienda porque el momento deja de pagar la cuota. Claro. Entonces, tienes el 25% como máximo. Si hoy el salario de la Ciudad de Buenos Aires promedio son 100.000 pesos, no podría superar 25.000 pesos en alquiler. Ahora, nadie alquila por 25.000 pesos en la ciudad, es imposible. Un departamento de 3 ambientes está cerca de 100.000. En la Ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 2 personas, hay alrededor de 300.000 viviendas vacías. Muchas viviendas se alquilan para el turismo, para alquilar en dólares, y esto es una situación que viene creciendo año tras año, pero que se profundiza sobre todo con la devaluación del 2018, en donde muchos propietarios de vivienda destinan las viviendas en alquiler en dólares, y eso por supuesto que hace que sea mucho más difícil conseguir viviendas para vivir. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, mientras aumentan los salarios, que es nuestra propuesta, que tiene que aumentarse los salarios de verdad, tiene que haber una recomposición salarial. Hoy, hace 5 años que en Argentina el salario pierde con inflación, 5 años consecutivos. Mientras tanto, tenemos que forzar que se pongan esas viviendas en alquiler. Nosotros somos partidarios de un impuesto progresivo a la vivienda ociosa. ¿Qué es progresivo? ¿Más impuestos? Mirá que en la Argentina somos reyes de los impuestos, ¿no? Impuesto progresivo. No, pero no lo pagas todo. Si vos ponés en alquiler, no lo pagás. Lo paga solo quien tiene una vivienda y no va a poner a alquiler. ¿Y por qué es progresivo? Porque está la persona que tiene su vivienda personal y capaz que tiene un departamentito de su mamá que falleció y no lo pone a alquiler.
que es un caso, pero después hay personas que tienen 20, 30 departamentos o más. ¿Cómo diferencias uno de otro? Bueno, hay un registro de propiedad que se puede medir por ese lado. Por lo tanto, cuando digo progresivo, es que la alicuota con la cual vos ponés a la vivienda ociosa no es la misma para que tiene un departamento de 20 metros cuadrados que para que tiene, no sé, departamentos equivalentes. Se entendió, a 1000 metros cuadrados. Departamento vacío y departamento que paga más impuestos. Sí, esa es tu propuesta. Es una parte, otra parte. Hay que construir viviendas en la Ciudad de Buenos Aires. Pues se construye mucho. Si la construcción, la UOCRA dice que donde más se construye es en la Ciudad de Buenos Aires. Pero se construye vivienda de lujo. Cuando vos ves la construcción de vivienda que se hace en la ciudad, básicamente son viviendas que se llaman de lujo. ¿Cómo se categorizan? Son inaccesibles. Ahora, yo hice un estudio. La dirección Perdón, ¿por los barrios donde están insertas o por la calidad de construcción? Por ambas cosas. Por ambas cosas. Existe en el tema inmobiliario lo que se llama el costo de incidencia. El costo de incidencia es en cuánto participa el valor de la tierra en el valor final de la propiedad. ¿No? Es un tema importante. En la ciudad se valorizó muchísimo la tierra. Por lo tanto, la valorización de la tierra impacta en el valor de la propiedad. Claro. Un mismo departamento en Palermo no vale igual que en Constitución. Sí. El mismo departamento. ¿Por qué? Porque la tierra es más cara. ¿No? Es decir, aunque sea de la misma calidad constructiva, la tierra es más cara. Eso es lo que modifica el valor de una propiedad de acuerdo a la zona. Acá hay ¿Pero por eso se construye más en Palermo que en Constitución? ¿Esa es la razón? Se construye más en Palermo que en Constitución porque la vivienda se ha transformado en buena medida en la ciudad en una reserva de valor. Entonces se compra no para una finalidad habitacional, sino como una reserva de valor. Es un bien dolarizable. ¿Cómo hacer para construir entonces en Constitución? Bueno, entonces el Estado tiene que tomar en sus manos una construcción de viviendas que la barataría muchísimo. Te decía, la Dirección Estadística de la Ciudad tiene estimado que el metro cuadrado de construcción está más o menos hoy en $500 el costo. Cuando vos vas a lo que se vende en el mercado está a 2.000. Una construcción en tierra pública en la Ciudad de Buenos Aires por parte del Estado abarataría muchísimo. Y eso hay que complementarlo con un plan de créditos hipotecarios que no hay. Yo soy cliente del Banco Nación, o sea, yo tengo una tarjeta del Banco Nación. Entonces fui a hacer un trámite que tenía que hacer el banco y le pregunto, pasa, le digo al trabajador que me atendió, digo, escúchame, ¿qué línea tenés hipotecaria hoy? Ninguna. El Banco Nación. Vale lo mismo para el Banco Ciudad, vale lo mismo para el Banco Provincia. No hay. No hay crédito. No. Si vas a un privado, olvídate. Y te piden para un crédito hipotecario de un privado que gane, yo qué sé, 700.000 pesos, ¿me entendés? Con lo cual es imposible casi acceder por justificarlo. Es imposible. Otro tema, las veredas están rotas casi permanentemente en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Eso hace a la mejora de la ciudad que esté más linda? No, eso es un déficit terrible de la gestión de Larreta, que siempre presupuesta mucho en ese ítem. Dice que arregla, pero siempre están rotas. Arreglar las veredas beneficia a la gente que camina, ni hablar si alguien tiene alguna situación de discapacidad con una silla o un cochecito de bebé, una persona mayor. Entonces, para cuidarnos a todos los vecinos de la ciudad, pero especialmente en esas situaciones es que lanzamos este plan para mejorar la situación de las veredas. Hemos tenido problemas por las muchísimas roturas de las empresas de servicios públicos en los últimos años. Eso genera muchos problemas con las personas con discapacidades, porque bueno, es muy difícil circular. En algunas veredas es imposible. Para quien tenga que circular con algún tipo de impedimento, o sea que esté usando una silla de ruedas, un bastón o lo que sea, lo agrava mucho. Entonces son problemas de la gestión de la ciudad que son muy claros. ¿Qué hacemos con el delito? Que ya no está solamente concentrado en el conurbano. Hace unos días, un trapito violando acá cerca, a unas cuadras, en Retiro y robando el celular. Es continua, una de las grandes preocupaciones del porteño es salir y sentirse inseguro. Bueno, y ahí lo detienen, está acusado por abuso sexual agravado. Esta persona que no estaba en situación de calle, sino que está en la calle para generar este tipo de daños. El chico asaltado, un chico de 15 años. ¿Qué hacemos para solucionar el problema del delito en la Ciudad de Buenos Aires? No, yo pienso lo siguiente, el delito tiene niveles. Y al final esos niveles se terminan de alguna manera ensamblando, ¿no? El delito más importante está arriba, no abajo. Y tiene mucho que ver. ¿Qué delito? ¿Ese delito de guante blanco que se dice vos? No, de guante blanco, pero también el delito en narcotráfico. Ah, los narcos. ¿Hay narcos en la Ciudad de Buenos Aires? Muchísimos. Fue deportado Marco Estrada González, aquel que se hizo célebre por su desempeño vinculado al narcotráfico en la Villa 1114, en el barrio 1114, y por aquellas vinculaciones que tenía con Sendero Luminoso. Vuelve a Lima, vuelve a Perú.
¿Por qué se habla poco de eso, que los narcos están en Rosario? Bueno, pero andá a la Villa 1114. ¿Están los narcos ahí? Por supuesto. ¿Y ahora qué pasa? Los narcos reclutan luego a pibes que laburan para ellos. El pibe que labura para el narco es una especie de víctima y victimario. Todo a la vez. Todo a la vez. Entonces yo estuve en Rosario y me pasó un hecho que me impactó en lo personal. Porque voy a una actividad que tenía prevista y compañeras mías del lugar estaban muy choqueadas porque habían asesinado a una compañera de ellas el día previo a una villa de Rosario. Entonces me dicen, la mataron los narcos. Y bueno, como no iban a estar choqueadas, era una persona que ellos conocían. Cuando yo les pregunto cómo había sido el hecho, me dicen lo siguiente: un chico de 12 años estaba tirando tiros al aire, esta compañera va y dice, mira, dejá de tirar tiros porque vas a lastimar a alguien, y le pega un tiro a ella. Entonces, el narco de un chico de 12 años. No era un narco, digamos, que uno supone, ¿no? Digamos, esa es la víctima y victimario que decimos. Lógico. Un pibe de 12 años que trabaja para los narcos es victimario, sí, mató a una persona. Es victimario. Pero es víctima también. ¿No es víctima también? Un pibe de 12 años que termina siendo instrumentado por una banda de narcotraficantes que después uno descubre, tiene ramificaciones con la policía. ¿O vos pensás que la policía no está detrás del narco? Pero a veces cuando la policía encarcela a alguno de estos narcos, digamos, los defensores de los derechos humanos salen a defender al victimario y no a la policía. Hay muchos casos de eso. La policía a veces... ¿Cómo ven la función de la policía acá en la ciudad? No, voy a lo siguiente. Primero, déjame terminar la idea. Sin la complicidad de la policía, sin la complicidad del aparato judicial, sin la complicidad de mucha parte de las fuerzas políticas, el narcotráfico no tendría la fuerza que tiene. El otro día algo pasó desapercibido acá, pero Elisa Carrió dijo que los tribunales de San Isidro cobijan los intereses del narco, y bajo el gobierno de Vidal, que era el gobierno de ella, Ritondo estaba detrás. Entonces no estoy hablando, cuando yo te digo que es para arriba, que hay que ir para arriba, yo no sé si tiene razón o no Carrió, pero lo dijo Carrió. No lo digo yo. Entonces la política no tiene vocación por solucionar el problema del delito y de la seguridad. Por supuesto que no. Por supuesto que no. De ninguna manera. Acá hay intereses. Vos pensás que los punteros políticos de las barriadas más pobres no están metidos con todo esto. Y la policía no recauda. Ahí estaba viendo recién en el diario, hoy, recién veía que decía la policía, nos conviene estar en San Martín, la policía bonaerense, es donde más recaudamos. Ese kiosco siempre fue de la policía. Nosotros lo denunciamos 22 veces. Lo voltean, vuelve. Lo voltea, vuelve. Cuando la policía volteó un kiosco, el comisario de la Cuarto de Suárez fue a parar a Virrey del Pino, en Matanza. ¿Cuál fue el motivo? Y tocó lo que no tenía que tocar. Las comisarías en Gran Buenos Aires se compran. El negocio de comisario no es el sueldo que cobra, es cuánto recauda de la zona. Y San Martín, con mucha villa que de casa en narcotráfico, recaudan más. Entonces la inseguridad viene del propio Estado. Y después, lógicamente, cuando un pibe te roba la esquina, muchas veces termina siendo el victimario y víctima. Entonces yo digo, si empecemos por la cabeza. ¿Pero qué haces con ese victimario? No soy peronista, pero Perón decía, el pez se pudre por la cabeza. Y es una frase que yo tomo de Perón. El pez nunca se pudre por abajo, acá no se pudre por abajo. Lo que pasa abajo repercute, digamos, a partir de lo que pasa arriba. Cómo se organiza. Pero mira que hubo purgas en las policías federales, locales, permanentemente. Y no pasa nada. Bueno. ¿Eso qué significa eso? Que no es un problema de purga, no es un problema de individuos, sino que hay una institución y es un régimen que está corrompido. ¿Y por qué? Porque el capital que se aplica en el narcotráfico ofrece una tasa de beneficio muy superior que a fabricar celulares. Es un negocio mucho más rentable. Y cuando el narcotráfico se mete, no sacas más, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo. No sacas más. Pero vos decís que entonces el narcotráfico en la ciudad de Buenos Aires tiene la complicidad del jefe de gobierno. No digo el jefe de gobierno, lo que quiero decir es el que manda, digo, en el cabeza el que manda. Sí, ¿no? sí, yo, a ver, no soy tan determinista. Lo que te quiero decir es que el otro día, cuando en Barracas, a unos chicos que iban a jugar al fútbol a Barracas Central, el tema tuvo mucha repercusión pública, lo termina asesinando la propia policía, un grupo de la brigada. ¿Te acordás del hecho? Sí. Lucas se llamaba el chico. Y el chabón como que grime un fierro, ¿viste? Y claro, de notar que baja el chofer de chaleco, el chabón se caga y arranca. Me choca a mí, me deja apretado entre el auto de ellos y mío y lo choca a mi chofer y ahí le tiramos.
le dimos pipa. Inmediatamente caen un montón de comisarios. Yo les escúchame, ¿por qué caen muchos comisarios? Si fue un hecho puntual en la cual alcanzaría con que metan en cana a los que apretaban el gatillo, ¿no? Pero después que surgió que la brigada que actuaba ahí operaba como quien manejaba los intereses ahí del narcotráfico de la zona. Ahí está la Villa 21-24. Entonces estamos en una especie de poliladrón. Completamente. Completamente. Eso no tengas la menor duda. Y después tenés poliladrón, y tenés justicia ladrón, y tenés todo lo que vos quieras. No hay ninguna duda. Por eso es tan difícil. Y por eso siempre fracasó toda la política de aumentar 2 años la pena ¿Cuántas penas aumentaron en Argentina? ¿No cambia bajar la imputabilidad? Y vos lo viste, acá se aumentó en todas las leyes. Pero en otros países hay, digamos, penas a una edad menor, ¿no? ¿Vos pensás que un pibe de 14 años? Bueno, me lo acabas de decir vos, estaba con un revólver disparando. Pero el pibe está leyendo las leyes y va a apretar el gatillo, ¿no? ¿Te parece que es así? No, bueno, pero a veces los padres o los que los rodean, los narcos, inducen a los menores porque saben que entran y salen. Eso también pasa, ¿no es cierto? Entonces, si los narcos supieran, tal vez no reclutan a esas víctimas. Sí, entonces van a reclutar el de 10. Porque dice, bueno, ahora lo bajamos a 14. Bueno, entonces vamos a reclutar el de 12. ¿Vamos hoy o vamos contra el narco? Vamos, ¿dónde se lava la guita? ¿Cómo llega la droga acá a la provincia de Buenos Aires? ¿Por dónde llega? ¿Cómo entra por Salta y llega acá? Ahora está metido la gendarmería. Pero yo digo lo siguiente, si vamos a bajar mañana a 8, vamos a empezar a bajar, al momento a 8 años. En vez de ir a buscar a los grandes intereses que cobijan el narcotráfico. Otro tema acá tiene que ver con el crecimiento de las bicisendas y la falta de estacionamiento para los autos. ¿Cómo ves esa dicotomía? Yo lo que veo es que la ciudad de Buenos Aires tiene un problema de planificación. Antes hablábamos del tema habitacional y está combinado a esto. Hoy quien labura en la ciudad de Buenos Aires difícilmente pueda vivir en la ciudad de Buenos Aires. Yo vi estadísticas, las últimas que marcan, la mayoría de los que trabajan en la ciudad no viven en la ciudad. Antes no era así. Siempre hubo una porción importante, pero no de la mayoría. ¿Pero por qué? ¿Porque no puede vivir en la ciudad? No puede vivir, es carísimo. No puedes pagar alquiler. Pero andá a un hospital público de la ciudad. Preguntar a las enfermeras cuántas vienen de la ciudad. Debe ser el 10%. No pueden pagar un alquiler acá. ¿Eso por qué tiene que ver con el tráfico? Porque una persona que vive en Florencio Varela tiene que venir a Capital todos los días, implica un transporte, implica un traslado. Eso cautiza. Uno tiene que buscar en una planificación social acercar el lugar de vivienda al lugar de trabajo. Porque además el transporte es un gasto para la sociedad, pero no genera riqueza adicional. Es decir, el capital que vos invertís en el transporte es un gasto, no genera riqueza nueva. Entonces tenemos que tender hacia eso. Hoy se tiende a lo contrario. Se tiende a expulsar al trabajador de la ciudad de Buenos Aires. Punto 1. Punto 2. Puede tener un sistema de transporte público eficaz, eficiente. ¿Para qué? Para evitar que se utilice mucho el transporte privado, el auto. Porque el auto gasta mucho y ocupa espacio físico. Una persona en un auto, ¿cuánto ocupa de metros cuadrados? En cambio, ¿cuánta gente puede transportarse en el subte? Ahora, vos agarrás el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, el último, el anteúltimo, el que van a presentar ahora va a ser igual. ¿Cuánto hay asignado a subte? 0. No hay inversión en subte. Nada, 0. No hay ninguna. No hay inversión y no la piensan hacer. En un momento la ciudad había trazado un objetivo, tenía un panorama de traza de subtes. Hay muchísimas líneas que ya están previstas y no hay ninguna intención de hacerlas. Eso beneficiaría muchísimo el traslado de la ciudad de Buenos Aires. Y no hay nada. Entonces hacen bicisendas o hacen, ¿cómo se llama esto? Metrobuses. Son parches al problema de tránsito. Y vos tenés que después el auto termina sustituyendo al sector que no pueda pagar. Cuando viene, vos venís mañana por Panamericana a las 8 de la mañana y tardás 2 horas. Vos venís por Acceso Oeste, venís por Buenos Aires-La Plata. Entonces se ha armado una crisis urbana. Porque las personas viven lejos de su lugar de trabajo, no hay transporte público para que puedan llegar, tienen que usar transporte privado, eso gasta muchísima energía, nafta, gas, genera un caos de tránsito y a la vez un problema ambiental. Todo mal. ¿Esto puede cambiar en el 2023? ¿La ciudad podría empezar a mejorar a partir del año que viene? Puede empezar a mejorar mañana. El tema es qué política se aplica. Con la política de la reta, te aseguro, esto va a empeorar. No va a mejorar. Te decía lo del tránsito, el tema inmobiliario. Nada de lo que está pasando para nosotros va a tener una mejora, va a tender a empeorar. Esto es un tema que no es un problema de... Porque está claro que yo no te puedo decir hoy, si nosotros gobernamos, mañana lo solucionamos, sería demagógico. Pero si vos cambias de política,
podés empezar a solucionarlo. Acá no, acá se sigue agravando. Bueno, crítico, pero bueno, agudo en sus definiciones. Definió el transporte porque está mal, el tema de la falta de vivienda, problemas de la seguridad, los narcos acá en la ciudad de Buenos Aires. Como siempre, usted tiene la última palabra. Gracias, Gabriel.